Y cuando el médico lo vio, dijo que el dolor de cabeza tan grande que yo tenía, me tenía el cerebro no como debería de estar, sino que estaba inclinado, que tenía una inclinación hacia la parte frontal y que no tenía que estar inclinado esa parte de mi cabeza, de mi cerebro. Entonces, la solución que el médico dijo era que todavía en nuestro país no estaba el avance médico como está ahora, y él lo que dijo era que tenía que irme a otro país, buscar la solución para escupía secreciones de muchos colores. Y Buenas tardes, bendiciones. Estamos una vez más en tu espacio, Mi Milagro, el espacio donde contamos las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. En esta tarde tenemos una entrevista interesante como las otras veces, así que no te muevas, porque a continuación estaremos otra vez contando de las bendiciones de Dios. Recuerda suscribirte si aún no lo ha hecho, comentar, dar like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que compartimos. Muy bien, hoy estamos con una señora que ya ha estado con nosotros compartiendo uno de sus milagros. Esa señora es Aleida Moreno. Ella está hoy para compartir una vez más uno de los milagros de nuestro Dios. Buenas tardes, Aleida. hola, Tema, ¿cómo estás? Estamos bien, ¿cómo tú estás? Bienvenida. Gracias, muy bien. Bienvenida y gracias por aceptar una vez más la invitación y estar aquí con nosotros para compartir uno más de tus milagros. La otra vez le dijimos a las personas quién era Aleida Moreno, pero por si alguien nuevo nos está viendo en esta ocasión, vamos a decirle quién es Aleida Moreno. Bueno, soy la menor de 7 hijos, soy enfermera, soy maestra, soy madre de una hermosa hija y también soy esposa. Muy bien, muy bien. Madre, maestra, enfermera, esposa, muchas cualidades. La otra vez compartiste con nosotros un milagro muy bonito de una situación que te pasó donde un ángel te ayudó a resolverla. Hoy vamos a ver qué vas a compartir con nosotros en esta tarde. Bueno, mi milagro empezó cuando yo desde pequeña tenía muchos problemas de salud. Iba a muchos médicos, no iba, mi madre me llevaba a diferentes médicos, pero no encontraban la solución de mi caso. Me dolía mucho la garganta, empezaba con el dolor de garganta, que se me presentaba mucho dolor de garganta, pero después de un tiempo ya nada más no era la garganta, sino que me empezó un terrible dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza tan fuerte que yo no sabía qué hacer, me estremecía, no encontraba analgésicos y le decía a mi mamá que yo no podía con ese dolor de cabeza. Ella insistía llevándome a los médicos a ver qué era lo que pasaba. En una ocasión me llevó a un especialista y el especialista dijo que era problema de las amígdalas, que me operara, pero no había recursos para esa cirugía. Entonces
Seguimos investigando, pero entonces yo le decía que por qué la cabeza me seguía doliendo, si se decía que era la garganta el problema y que tenía que hacerme una cirugía porque la cabeza me seguía ¿Por qué te dolía molestando, tanto la exacto, me cabeza? seguía doliendo. Entonces, yo seguía con ese dilema y seguían llevándome los médicos, pero no encontraban la solución. Fue tanto el dolor de cabeza que yo tenía que mi madre me llevó a un médico nuevo, un otorrinolaringólogo, otorrino, sí, perdón, que venía aquí a la Romana, de vez en cuando venía. Entonces, él dijo que yo tenía un problema muy grande en la cabeza y que tenía que hacerme una tomografía. La tomografía, después de un tiempo, una de mis hermanas me la hizo, me llevó a Santo Domingo y me la hicieron allá. Era una tomografía con medio de contraste, como tú sabrás, eso es el medio que se utiliza para ver cómo está tu cerebro, qué es lo que está pasando, que por qué era ese dolor de cabeza. Entonces, como ustedes sabrán, ese es un estudio que también es muy peligroso porque si puede pasar cualquier cosa cuando te están pasando el medio de contraste. Y te ponen con una enfermera y un médico también para que estén ahí para asistir y te canalizan por si hay que actuar por el medicamento que no está, te está haciendo daño. Entonces, se hizo todo ese procedimiento donde mi hermana estaba muy agotada y muy preocupada porque la pusieron a firmar que si algo le pasaba, ella era la que tenía la responsabilidad. Entonces ella dijo que ella no era mi madre, pero ya estábamos ahí, estábamos en Santo Domingo y estaba con uno de mis hermanos más mayor también. Entonces decidieron hacerme el estudio. Y el estudio me lo hicieron, gracias a Dios no pasó ningún evento en él y me hicieron mi estudio. Después pasaron los días y dijeron que yo tenía que volverlo a buscar, pero ahí le dijeron a mi hermana que no tenía que llevarme porque era recoger el estudio. Mi hermana fue a Santo Domingo y fue a buscar el estudio. Después de varios días, como dije antes, le entregaron el estudio llegó hasta mí. Y fui a llevarlo donde el médico junto con mi madre, pero ella no sabía qué era lo que decía el estudio, ni sabía, no sé si de mi familia sabían muchos, en fin, es que el estudio estaba ahí y cuando el médico lo vio, dijo que el dolor de cabeza tan grande que yo tenía, me tenía el cerebro no como debería de estar, sino que estaba inclinado, que tenía una inclinación hacia la parte frontal y que no tenía que estar inclinado, esa parte de mi cabeza, de mi cerebro. Entonces, empecé... Según tengo entendido, era por una sinusitis. Ajá, exacto. Entonces la sinusitis era muy aguda y esa sinusitis te presionaba el cerebro. Y si seguía avanzando la sinusitis, pues entonces seguiría presionando y deformando el cerebro. Exacto. Entonces, la solución que el médico dijo era que todavía en nuestro país no estaba el avance médico como está ahora, y él lo que dijo era que tenía que irme a otro país, buscar la solución para que mi situación era una cirugía de cerebro. Mi madre no entendió bien, gracias a Dios, lo que él le estaba diciendo. Salió muy acojada, sí, pero
no entendió que él le decía que había que hacerme la cirugía. Yo sí entendí, pero como yo sabía que no íbamos a tener las posibilidades de hacerlo, yo no dije ese detalle, ni se lo comenté a más nadie, pero sí a alguna de mi hermana que sí había pagado el estudio, sí sabía lo que me estaba pasando. Pasaron el tiempo y yo seguía con mi problema de salud, seguía con mi situación, ya que mi problema, mi dolor de cabeza, mi fiebre que me daban, todos los problemas que da cuando la sinusitis se altera, de cuando hay un cambio de temperatura, cuando llueve, cuando hace calor, todas esas cosas me alteraban más mi situación. Yo me hice cristiana en la iglesia adventista. Entonces, en la iglesia hicieron una campaña, una campaña evangelística, ¿verdad? Donde hacían una campaña muy grande de todas las iglesias. Y entonces ahí me eligieron como ujier. Yo era ujier de esa campaña de la iglesia y había muchas ujieres. El término ujier en la iglesia, el que no sabe, ¿verdad?, es que tú te paras en la puerta, le das la bienvenida a los visitantes, a la persona que llega, lo lleva a un asiento, le da que ellos se sientan cómodos para escuchar la palabra de Dios. Entonces, yo estaba muy contenta de ser ujier y estaba ahí en esta conferencia que dieron. Entonces, el pastor que estaba dando la conferencia estuvo diciendo que iba que presentaran sus problemas y que lo escribieran y que se lo pasaran a las ujieres y que se hicieran llegar a él. Yo, como era ujier, no tuve que pasárselo a nadie el problema mío, sino que cogí mi problema, lo escribí en un papel. Me recuerdo yo que cogí una hoja de esa de cuaderno, ni siquiera cogí una hoja y lo hice mejor, sino que escribí, porque yo estaba yo creo que estaba en la secundaria ya, y entonces cogí del mismo cuaderno que tenía y escribí mi situación que estaba pasando, porque ya yo tenía una situación demasiado compleja. Yo no podía dormir, yo pasaba las noches enteras sin poder rescotarme, quizá del lado que yo supongo que era del lado porque no recuerdo bien, pero supongo que era del lado que tenía el problema. Y pasaba la noche entera sin dormir, ya era noche sobre noche y todo el dilema de una enfermedad crónica, porque ya era una enfermedad crónica. Entonces, le dije ese problema y le escribí y no se firmaba el nombre, simplemente se ponía el problema y se le pasaba al pastor. El pastor venía en las noches, cogía, parece que se lo llevaba para su casa y después cuando venía el otro día de la conferencia, venía y decía quizá lo que más le impactó, quizá de los tantos problemas, porque yo veía muchísimo que le llevaban, lo que más le impactara. Me recuerdo que él dijo esa noche, después de que yo le había pasado, que Dios tenía un propósito conmigo, que no se sabía cuál era, pero que Dios tenía un propósito y que yo tendría pronto la solución, que Dios le había contestado. Yo
Perdón, yo recuerdo las conferencias porque de paso me gustaron mucho, yo nunca faltaba a mis conferencias. Y él tomaba un tiempo Sí. antes de predicar para orar por todas esas peticiones y para presentar así también como tú dices, los casos que más lo impresionaban. Aquí yo no puedo decir que ocurrió como así tanto, pero él también, él no era del país, pero él dio una conferencia en Higüey antes de darla en nosotros. Y en Higüey, una señora con 20 años, paralítica, caminó. Y otras gentes más, o sea, fueron sanados. Y entonces, pues nosotros al oír eso, pues uno tenía la fe de darle su petición en un papelito para que él la presentara delante de Dios. Así recuerdo eso. Bueno, yo no sabía de todos esos milagros, pero sí tenía esperanza, ¿verdad? De que su oración llegase al cielo, ¿verdad? Y tenía esperanza de que se me resolviese mi problema de salud. Recuerdo que entonces, después de esa noche, cada noche que él oraba por esos problemas, yo sentía que algo me llegaba a mi garganta. Y yo salía de la conferencia y iba a los baños, que habían baños de ahí cerca de la conferencia, y cuando escupía secreciones de muchos colores. Y eso me pasaba todas las noches que lo oraba. Toda la noche que lo oraba, yo tenía que salir de que estaba parada, porque yo estaba parada recibiendo a las personas, como le dije ahorita, de que era ujier, y salía porque yo sentía que venía hacia mí, de mi garganta, que algo bajaba de mi cuerpo, de mi cabeza, o no sé, porque cuando eso yo no sabía que era de mi cabeza, pero pensaba que era como de la garganta, y iba y botaba lo que en verdad, que esas secreciones que llegaban a mí. Así tuve todo lo que pasó de la conferencia. Entonces, yo en realidad nunca había dicho ese testimonio, primera vez, ni nunca tuve contacto con el pastor para decirle lo que él ayudó para que yo sanara. Pero bueno, ojalá que en esta ocasión él vea o le haga llegar a usted para que él, para que él vea cómo Dios lo utilizó. El nombre del pastor es Jorge Reed. Sí, porque puede oír el testimonio a alguien, pero no sabe qué pastor, Jorge Reed. Bueno, no me recordaba tampoco el nombre del pastor, pero sí, ese fue el milagro de cuando yo después empecé a sentir que ya la cabeza me dejó de doler, que ya podía dormir, es decir, después de que empezó la conferencia y después de que él oró, jamás yo volví a dormir, pero yo no sabía que era que el milagro estaba ocurriendo. No fue un milagro que vino así de repente, fue el milagro, sino que fue como paulativamente, fue poco a poco, hasta que yo recibí, que yo veía todo eso, pero no sabía ni siquiera cómo que estaba pasando ese milagro en mí, de verdad. Ni lo comenté más, ni le dije a mis hermanas que eran de la iglesia, ni simplemente sí le dije a mi madre: mami, me estoy sanando. Ella me dijo: hay que seguir yendo a los médicos. Yo le dije: no, mami, no te preocupes, que yo ya la cabeza no me está doliendo como me duele. Ya yo no sé, yo estoy durmiendo y
Y seguía sanando poco a poco. Después pasó muchos años. Sí, me hicieron una tomografía por otra situación. Y sí, todavía tengo la sinusitis. Pero el problema que tenía no arroja como que nunca ha existido. Entonces, o sea, el problema de la sinusitis que te presionaba el cerebro, ajá, ese se eliminó. Se eliminó, exacto. Entonces, ese es el milagro que yo quería contarle a cada uno de ustedes, decirle que Dios está ahí, que no hay, que es un Dios, el Dios de lo imposible, que yo le he llamado, por todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, que ha hecho en mi familia, el Dios que todo lo puede. Yo me he hecho ahora como propia de mí, y yo siempre decía, Dios es Dios, pero nunca había visto como un salmo que me identificara tanto, como el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo en lo que él habita. Entonces, si él es el dueño del mundo, y es el dueño de todas las cosas, y es el dueño de nosotros, entonces, ¿qué no puede hacer él? Si tú te sientes en un momento identificado con cualquier situación que tú estás pasando, que en cualquier problema de salud, o no sea de salud, económico, o cualquier ¿verdad? Dilema que esté, cualquier situación cualquier que esté, circunstancia, yo te invito a que vayas a Jesús, que le diga tus problemas, que confíe en Él, que Él hará lo que tiene que hacer, no lo que yo quiero, ni lo que tú quieras, sino lo mejor. Entonces, ve a buscar a Dios, que Dios es la solución de todo. Amén, amén, gloria a Dios, hermoso testimonio. Generalmente siempre pido unas palabras finales, pero ya tú las dijiste y nos presentaste que Jesús es la solución a las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Gracias, Aleida, por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias a ustedes que están ahí. Si se quedaron hasta el final, gracias por quedarse hasta el final. Recuerda, comparte, comenta, dale like y activa la campanita. Gracias y hasta la próxima.